Bueno, cambiamos de tema Dale. porque hablando de números, ay, números que no nos gusta para nada conversar, ¿no? Porque tenemos que hablar de la inflación, Mariano, que fue más alta de lo que todos los privados y que todas las encuestas estaban pensando. Sí, exactamente, un número que ha superado esos números previstos por los encuestadores privados. Se hablaba de encima del 3 puntos, pero Sí, no pero tan no tanto. cercano al 4, ¿no? 3,8 dio a conocer el INDEC con la inflación promedio en todo el país. Acumula una suba del 37,2% en el último año y lo que más aumentó fue la vestimenta, más o menos un 6,2%, y en segundo lugar, alimentos y bebidas, que estamos hablando de necesidades básicas. Exactamente. Ahí vamos a verlos en los dale. números, justamente lo que marcó esta inflación que se dio a conocer por el INDEC en el día de ayer. Este incremento del mes de octubre del 3,8 es la mayor suba en los términos porcentuales de todo el año en el 2020. A lo largo del último año, 37,2%. ¿Cuáles son las principales subas? Las prendas de vestir y calzado, un 6,2%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,8%. Bueno, el equipamiento y mantenimiento del hogar, un 4,5%. Transporte, 4,2%. Y esta situación se la vamos a estar consultando a Francisco Barbieris Bosch, quien es economista, docente de la Universidad de Mar del Plata, quien tenemos el placer de estar saludándolo. ¿Cómo te va, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, Nosotros bienvenido. sorprendidos, no sé vos. Sí, ¿qué lectura haces de estos números? Sí, bueno, un poco de sorpresa, un poco no, digamos, un poco y un poco, por varias cuestiones, digamos. Para fin de año un poco se preveía que la inflación fuera a subir porque, bueno, también venía de niveles relativamente bajos, sobre todo desde julio, digamos. De julio en adelante ha empezado a subir. Quizás sí, efectivamente no se esperaba tanto, pero el último mes nosotros tuvimos varias cosas. Tuvimos la disparada del dólar blue, que si bien no influye directamente sobre los precios, de forma indirecta sí influye bastante, y también por expectativas y por aumentos que se hacen a veces preventivamente, o digamos, sí, preventivamente para cubrirse de una posible devaluación, que digo, por suerte no se concretó esa posibilidad, pero estamos viendo el efecto de toda esa disparada del dólar y de la brecha cambiaria, que justamente, bueno, alimentos y bebidas, como decían, que es uno de los que más aumentó, tiene mucha relación con el dólar. Siempre que el dólar oficial se mueve, alimentos es lo primero que aumenta. En este caso casi que aumentó antes que aumente el dólar oficial, pero tiene que ver con la brecha y también con el aumento de los dólares bolsa, ¿no? El contrato con liquidación Claro, y demás. y además te sumo a lo que vos estás diciendo, Francisco, lo que dijo el ministro de Economía, que también se debe al aumento de los combustibles, al aumento de algunos productos de los precios máximos, que también fue autorizado, como que todo eso, bueno, hizo que este número fuera mucho más alto. Sí, exactamente. Estamos viendo, hay varias cosas mezcladas, digamos, cuando uno analiza por rubros de los aumentos de precios. Bueno, otro de los rubros que aumentó bastante fue lo que es mantenimiento y equipamiento del hogar. Sí. Que una parte de esos es básicamente los precios de los electrodomésticos, que aumentaron también bastante con esta disparada del dólar. Y después, bueno, están los regulados. Ahí hay un tema, porque hay algunos regulados que todavía no han aumentado, pero que para fin de año y principios del año que viene sí se prevé que aumenten. Digo, tarifas que vienen congeladas, comunicaciones que incluso hubo un aumento que se tiró para atrás justamente por una regulación. Entonces también un problema, si se quiere, o el vaso medio vacío, es que todavía falta que veamos el efecto de algunos descongelamientos de precios. Eso. Sí, eso es un poco lo más preocupante, me parece a mí. Los descongelamientos que faltan, porque hoy en día, digo, en términos generales y en este año, el dólar oficial está controlado, más allá de esta disparada del dólar blue que se ha ido controlando, pero las tarifas están reguladas, las naftas, en general todos los que son regulados vienen aumentando muy por abajo de la inflación general. Aumentaron un 1,5% contra el 3,8%, por ejemplo, este mes. Francisco, sí. Mucho se hablaba de desaceleración de la inflación, sobre todo por parte de los más optimistas, de los más cercanos a la cartera de economía. Muchos otros decían, bueno, pero tenemos una economía que está prácticamente cerrada, digo, y no por restricciones, sino por el tema del consumo, que no tenía mucha actividad.
creció el consumo, eso se vio también en los números, y creció la inflación. Esto da la razón que a medida que vamos a tener un mayor movimiento, vamos a ir corriéndole atrás a la inflación. Bueno, es previsible, sí, que a medida que se vaya reabriendo la economía, vaya habiendo más aumentos de precios, porque incluso muchos de los sectores que venían teniendo pocos o casi ningún aumento de precio eran sectores que estaban cerrados, digamos, por las medidas de aislamiento social, que con el último tiempo se han venido reabriendo de una manera o de otra. Digo, por ejemplo, el sector, sobre todo todo lo que tiene que ver con turismo, hoteles, restaurantes, venía en muchos lugares cerrado directamente. Y ahí también hay un efecto de que es más difícil, primero que es más difícil captar esos precios estadísticamente, y segundo, los lugares que están cerrados difícilmente aumenten sus precios, aun cuando pudieran hacerlo de forma anticipada o lo que fuera, es más difícil, con lo cual ahora que se están reabriendo la mayoría de los sectores, que se viene la temporada, bueno, los estacionales también aumentaron mucho más que el nivel promedio. Es previsible, sí, que veamos más aumentos de precios, sobre todo en los sectores que venían cerrados, algunos de los aumentos tienen que ver con esos sectores que están volviendo a la actividad, y eso es lo que se está viendo. Es un tema complejo por eso, justamente, porque también los salarios vienen bastante pisados, es decir, vienen atrás de la inflación, las tarifas, venimos de un escenario de mucha caída en la actividad económica, de recesión, y eso se supone que en general va frenando la inflación, con lo cual si con todos esos factores que frenan la inflación estamos teniendo este nivel, bueno, eso es un poco es algo para mirar. Para cerrar, debe tener mucho que ver también con la disparada del dólar. Para cerrar un poquitito este tema que me parece que está ligado, digamos, esto le da la razón a aquellos que decían, bueno, están midiendo una inflación con todo cerrado y aún así es 2-3 puntos. Sí, yo no creo que sea, para preocupar. Nadie desconfía mucho de la medición de la inflación en términos estadísticos. Tiene complejidades. Que no estaba hablando de la desconfianza en la medición. Te decía que aquellos dicen, bueno, estaban contentos con una economía cerrada, pero con una inflación alta, de 2-3 puntos. Claro, ¿qué pasa cuando se abre todo? Claro. Sí. Bueno, de hecho, si uno hace la cuenta, si uno tuviera todos los meses esta inflación de 3,8, tendría en el año una inflación del 56%. Claro. Con lo cual es alta, sería casi el mismo nivel, un poquito más que el 2019. Igualmente la inflación de este año va a cerrar bastante más abajo porque la primera parte del año estuvimos justamente... ¿Cuál es la anual ahora? La inflación de este año está en un 26%. 26. La inflación acumulada de este año. Si uno toma los 12 meses para atrás es más alta porque 2019, bueno, fue... Sí, el 37,2. Solo 2020, sí, viene en un 26%, claro. Apenas por el 27% casi. Bueno, con lo cual es previsible que cerremos bastante por debajo del 2019, lo cual es bueno. Y también, venimos de un piso de inflación alto de los últimos 2018-2019, arriba del 40%, 55% en 2019 casi. Así que también es difícil, no es esperable que la inflación baje de un año al otro 20 puntos tan fácilmente, Esto va a llevar varios años ir bajando escalonadamente la inflación, pero efectivamente hay que bajarla, porque si no, cada año que se acumula, después tiene una inercia de inflación que cuesta más bajarla. Francisco, y si bien las consultoras pensaban que la inflación de octubre iba a ser mucho menor, y bueno, y no fue ese número que pensaban, ahora anticipan que para diciembre, que es el último mes del año, va a ser también hasta más alta quizás que la que tenemos ahora. Además viene toda una época, viste, de es estacional fiestas. diciembre, ¿no? Sí, claro, es un mes especial. Sí, en diciembre hay mucha estacionalidad, hay más gastos también. Sí, muchos más. Si se mueve más la economía, eso puede estar el aguinaldo, hay varios efectos que hacen que haya más plata en la calle, digamos. Con lo cual, sí, es posible que se acelere. No te sabría decir si va a ser más alta este mes, más baja. Va a depender mucho de la dinámica del dólar y de la brecha cambiaria, digamos, del dólar paralelo. Eso es lo que, en general, es lo que más explica, por lo menos a corto plazo, la inflación. Si el dólar blue, la brecha se mantiene controlada, yo creo que por lo menos no va a volver a los niveles de julio, al 2%, pero va a estar más controlada. No creo que se dispare espero, digamos, que no se dispare tanto más si el dólar se mantiene controlado. Pero sí, tenemos la estacionalidad, las vacaciones, todo ese gasto. Eso también presiona sobre el propio dólar, tanto el oficial como los paralelos.
y los descongelamientos de tarifas y servicios que se vienen para fin de año o incluso también principios del año que viene. Así que es esperable que haya un movimiento más de la inflación. Por eso, bueno, el gobierno está tratando de subir las tasas de interés, volvieron a subir las tasas del ELIC, están haciendo varias cuestiones, dando señales en el frente fiscal, etcétera, para dar la señal, digamos, de que la macroeconomía tiene la consistencia entre las principales variables y que nada se va a salir del lugar, digamos. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.